Perdón, nuevamente aquí estoy. Nada más tuve que hacer otro video porque estaba recibiendo una llamada ahí de mis coordinadores y pues bueno, algunas indicaciones que nos hemos estado recibiendo también para ahí estar en contacto con ustedes y bueno, que también tengan accesible toda la información de las aulas. Creo que hemos tenido ahí este cambio de imagen de las sesiones. Ahí nos estamos trastocando un poquito, pero igual, ya saben que siempre estamos comprometidos con todos y cada uno de ustedes para llevarles el mejor contenido, con mucha calidad también, y pues bueno, que sea una gran formación educativa para ustedes. Continuamos con este otro pequeño video, ya se va a hacer más pequeño, ya nada más nos quedan otros dos puntitos, pero bueno, aquí nos desaparecemos un ratito y aquí estamos al pendiente de ustedes. Criterio, digo, me desaparezco para que ustedes no se distraigan y tengan mejor concentración en cada una de las diapositivas. Nos habíamos quedado en, perdón, los factores de determinación, ya los vimos, criterios de la materia también, penal familiar especial, y luego criterios de la cuantía, es lo que íbamos a estar viendo, la materia, cuantía, seguimos con estos criterios de aplicación. Y es el valor del litigio, como se los mencionaba anteriormente, es el numerario, ¿no? Es el dinero que se vamos a estar peleando ahí en cualquiera de los litigios. Perdón. Y se toma en cuenta el quantum o el valor pecuniario en materia civil. Y en materia penal se considera la dimensión de la pena en esta materia, la reparación del daño que se tiene que estar fijando para la persona que cometió algún delito, ¿no? En agravio de otra. Hay un límite civil en el 2016, se determina si el asunto corresponde a jueces civiles de cuantía menor, de proceso oral o jueces de lo civil. Aquí hay también cierta división en este sentido de la cuantía y también cierta competencia que se llega a dar a los jueces de cuantía menor en el proceso oral y en los jueces civiles. ¿Ok? Criterio por grado, primera instancia, segunda instancia, tercer grado. El conocimiento inicial del litigio por juzgador de primer grado. Es el primer tribunal juzgado que te va a recibir la escrito de la demanda o tu denuncia en el caso de una situación penal. Demandas en el ámbito civil, denuncias en el ámbito penal. Eso es bien claro, como ustedes, futuros abogados, no pueden estar demandando penalmente ni denunciando civilmente. Pero bueno, en ese sentido estamos ahí al pendiente de estos términos, ¿no? Claro está, no me distrajo. Segunda instancia, la revisión por un superior jerárquico mediante el curso de apelación. Aquí ya cuando no estamos, ahora sí que de acuerdo con la decisión que se haya tomado en esa primera instancia con ese juzgador, estaremos pasando a una segunda, una revisión por otro superior jerárquico, no sería el mismo juez, sino un magistrado en ese sentido, para que resuelva ese recurso de apelación. Y el tercer grado, la instancia final del control, ya sería por un amparo, una casación que se podría estar también dando, y límite de 3 instancias en juicios criminales. Aquí también ya no lo limita en este sentido. Hasta podemos llegar a la Suprema Corte de Justicia también con situaciones que no se puedan estar solucionando en los tribunales con sus magistrados, ya sean unitarios o de circuito. Eso lo estaremos viendo en los sujetos del proceso más adelante, créanme. Poco a poco iremos aprendiendo, pero es mucho contenido que ahora sí que me
comprometo con todos y cada uno de ustedes para que aprendan muy bien la teoría general del proceso. Pasamos al otro ámbito, otro criterio ahí de la competencia, perdón. El territorial, también, muy importante. En el espacio geográfico donde el juez ejerce su función y se divide en circuitos, distritos, partidos judiciales y bueno, esos son los que podríamos estar mencionando. Los tribunales colegiados y unitarios, como se los mencionaba anteriormente, los ya a cargo de magistrados, y distritos, los juzgados de distrito son los juzgados federales, los que se encargan de impartir ese fuero. Y bueno, también los partidos judiciales son los juzgados locales, los que tienen cada uno de los estados, y cada uno también mantienen sus normativas, sus leyes estatales. Hay unas reglas de la ubicación del inmueble o domicilio del demandado, es el que impera para poder tener este criterio territorial, ¿ok? La ubicación del inmueble o domicilio del demandado es donde podríamos estar presentando perdón, esas denuncias, esas demandas, ¿ok? Criterios complementarios, también lo mencionábamos, eran los mecanismos de desplazamiento y acumulación. El fenómeno de atracción, que quiere decir que son juicios universales, consiste en la acumulación de juicios singulares a un juicio universal. Un sucesorio o un concurso civil, podríamos estar hablando de estos ejemplos para que se dé un juicio universal. El juez del juicio universal deviene competente para conocer de la totalidad del patrimonio en conflicto. ¿Y quién va a traer todos estos conflictos? El que haya visto como primera el litigio, ¿ok? A quien se le haya presentado por primera vez es el que va a tener ese sentido de atracción, ¿ok? Lo va a traer esos demás litigios que sean hacia el mismo demandado o denunciado. Criterios de conexidad, que es la conexidad, ocurre cuando dos o más litigios se vinculan por la misma causa o partes. Hay una vinculación objetiva, la objetiva misma, la relación jurídica, se está peleando el mismo detalle. La subjetiva también puede ser intervención de las mismas partes, que sean los mismos individuos que están cometiendo esos delitos o que sean demandados por los mismos actos varias personas, ¿ok? Y evitar la contradicción es la finalidad, evitar sentencias contradictorias mediante la acumulación. Que un juzgado le dicte una sentencia y otro juzgado le dicte otra, sino aquí la finalidad es que la misma sentencia sea igual para todos, ¿ok? Y así es la conexidad que se puede estar dando en este sentido de la competencia. Criterios de prevención. El criterio primero que estaremos analizando es la definición. Definir, más bien la prevención. Criterio subsidiario, cuando varios jueces son competentes simultáneamente. Hay una regla de oro que será competente el juzgador que haya conocido el primer asunto, como se los mencionaba anteriormente. Es regla de oro, así nos lo señala el autor. El primero que vio alguna denuncia, alguna demanda, ese es el que se le estará atrayendo estos y se les previene a los demás, ¿ok? El mecanismo en materia civil previene quien realice el primer emplazamiento, ¿ok? Entonces, él es el que le va a decir a los demás jueces, yo ya vi este asunto y todo lo actuado que hayas realizado, envíamelo a mí, ¿ok? Y aquí el fundamento pues está en el artículo 328 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿ok?
Hay que comprender que también la legislación civil es la que se mantiene como supletoria hacia otros ordenamientos, ¿no? Que no tienen a veces los términos o vaya, las formas de cómo emplazar, de cómo se vayan relacionando los demás, que se vayan comunicando las partes, pues bueno, o los términos también, todo eso se va tomando como supletoriamente el ordenamiento civil. Y bueno, también finalizamos ahí el orden del turno, que no es más que la distribución administrativa de demandas entre juzgados con la misma competencia. Habrá juzgados que tengan la misma competencia, la misma jurisdicción, y como hay que entender que la población, o sea, dependiendo de la población van a ser los juzgados o los tribunales que existan territorialmente, ¿no? No puede uno tener una población mínima y con muchos juzgados, pues sería ilógico que no estuvieran trabajando, ¿no? Sino en donde hay más personas, pues más juzgados. Y aquí se nos da el proceso de que se administren estas demandas o denuncias por turnos. Y su naturaleza administrativa no es un criterio de competencia legal en sentido estricto, sino un orden interno que se va manejando. La oficialía de partes común es la que recibe y luego ella así que distribuye. Desde 1987 esta oficialía de partes está señalada y busca la equidad y sanear vicios de corrupción en la asignación de expedientes. Y antes, bueno, eran por días, ahora ya la tecnología ha evolucionado y ahora es mediante un sorteo electrónico, que también como que, no sé, me imagino que hasta la inteligencia artificial está ahí designando a ver quién le pueden otorgar los juicios, los litigios, para que no se le acumulen muchos algunos y otros no tengan nada de trabajo, ¿no? En ese sentido, los juzgadores, pues bueno, hay que se les equilibre a todos. Aquí ya damos por terminado esta otra subcapítulo, y vamos por los últimos dos. Ya estos últimos dos están más chiquitos. 3.8 cuestiones y conflictos de competencia. Vamos a analizar desde la validez procesal y la resolución de controversias judiciales. El deber del juzgador. La competencia como propuesto de validez procesal. Los mecanismos de impugnación que se le pueden presentar ante este juzgador es la verificación de oficio. El juzgador debe verificar su propia competencia en cada litigio y negarse de oficio si considera que es incompetente. O sea, ahí tienen que ver las cuestiones de territorialidad, lo que estuvimos viendo anteriormente, y también, o sea, ya está sistematizado. Si uno presenta o sea, a demandar a un hombre, ahí ya le van a aparecer también en el sistema que esa persona ya está siendo demandada en algunos otros tribunales, ¿no? Por los mismos hechos o circunstancias igual. Ahí es en donde el juzgador se declara incompetente. Derechos de las partes. Independientemente del deber judicial, las partes tienen el derecho de objetar la competencia del juzgador. Aquí también, si ya admitió el juez esa demanda, esa denuncia, muy probablemente pudo habérsele pasado haber tenido ese criterio de verificación, su competencia, y algunas de las partes puede hacérsela presentar ante él mismo, ¿no? Y declararse también, y que se declare incompetente. Y las dos vías tradicionales, inhibitoria y declinatoria. La doctrina reconoce dos medios principales para cuestionar la competencia, y es declinatoria e inhibitoria. Cuando uno se declina, cuando el juez, el mismo,
se declara incompetente o cuando a las partes se le presenten y se tenga que inhibir en ese sentido. Aquí no las vamos a presentar también. Vía directa, la declinatoria, impugnación directa se promueve ante el juzgador, ante él mismo, que está conociendo el litigio, ¿ok? O sea, de estas dos maneras se le va y directamente se le propone. El solicitante pide que el juez se abstenga de conocer del asunto y remita el expediente al juzgador que se estime competente, ¿ok? La declinatoria. Y la vía indirecta, que es la inhibitoria. Impugnación indirecta se promueve ante el juzgador que no está conociendo el litigio, pero que se considera competente. Se solicita que éste dirija un oficio al juez actual para que se inhiba del asunto y le remita el expediente. ¿Ok? La inhibitoria ya va uno con el que uno cree que es competente para que le diga al otro, a su par, o de alguna otra manera, al otro juzgador que se inhiba y que le envíe todo ese expediente vía exhorto. Veremos más adelante también qué es el exhorto. Son los medios de comunicación que llegan a tener los juzgadores. Y bueno, tipos de conflicto de competencia que se podrían estar dando es conflicto positivo, conflicto negativo. El positivo ocurre cuando dos juzgadores afirman tener competencia para conocer del mismo asunto de manera simultánea. Y hay un conflicto negativo cuando se presenta cuando dos juzgadores niegan tener competencia respecto del mismo litigio, dejando el asunto sin instructor. Son situaciones que se pueden dar en los litigios. Dos ya le quieren ser competentes y a uno al contrario, hay juzgadores que se inhiben y no pueden llegar a querer llevar tal o cual caso, ¿no? En ese sentido. Resolución del conflicto. ¿Cómo se va a tener que resolver este litigio? Pues bueno, hay tribunales de competencia. Si los juzgadores tienen un superior común, este resuelve el conflicto. Los superiores tribunales de justicia, en el caso cuando tengamos ahí una controversia con un juzgador. Y si no tienen superior, como los de distrito o circuitos, la resolución recae en órganos de mayor jerarquía, como es la Suprema Corte de Justicia. Y este es el sentido superior jerárquico que se llega a tener como una pirámide, ¿no? Piramidal. Y pues bueno, nuestro máximo tribunal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es el que estaría viendo como por último la no resolución en los tribunales de abajo, vaya. Ya sean los tribunales de circuito, tribunales colegiados, los juzgados de distrito o los juzgados también locales. El nivel de conflicto, y aquí, bueno, vemos los tribunales de competencia del Poder Judicial Federal. Aquí hablamos en el ámbito nada más federal. Son los jueces de distrito del mismo circuito, que son bajo un tribunal colegiado de circuito, y luego los jueces de distrito de diversos circuitos, esos ya están por la Suprema Corte de Justicia en salas, los tribunales de la Federación, contra también las entidades, y eso también lo resuelve el órgano de la Suprema Corte de Justicia en salas, no en pleno, sino que en salas es una sola parte de los ministros, no el pleno son todos, para resolver estos asuntos. Y tribunales de dos o más entidades también que se podrían estar llevando, los tendría que estar resolviendo el órgano superior, que es la Suprema Corte de Justicia, como trabajan ellos en salas. Variaciones de la regulación, perdón. Aquí, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan ambas vías, tanto la declinatoria y la inhibitoria, permitiendo al juez resolver sobre su propia competencia. La Ley Federal del Trabajo, en materia laboral, solo admite la declinatoria en el artículo 703.
Mientras que el Código Penal, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de la Ciudad de México, prevé la remisión automática al superior jerárquico, convirtiendo toda cuestión en conflicto innecesariamente. ¿Okay? Ellos ya modificaron estas leyes para que de alguna otra manera se resuelva los conflictos más inmediatamente, y el tribunal es el que les decide quién es el que es el competencia. Y al último, el Código de Comercio, el juez de la inhibitoria debe determinar primero si sostiene su competencia antes de librar el oficio. ¿Okay? Son las circunstancias o variaciones en las diversas leyes, en las diversas regulaciones que se dan en nuestro nivel nacional. Consecuencias de la nulidad que se podría estar dando, ¿no? Juicio nulo. La regla de ineficacia. Por regla general, las actuaciones llevadas a cabo por un juzgador declarado incompetente son nulas. Todo lo que de alguna otra manera ya se declaró incompetente, todo lo que haya actuado es nulificado. ¿Okay? Esta regla asegura que solo la autoridad legítima y facultada por la ley pueda afectar la esfera jurídica de los justiciables, aunque existen excepciones legales específicas. ¿Ok? Pero bueno, entendamos eso. Excepciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Actuaciones urgentes que no admiten demora, según el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos menciona que las actuaciones y diligencias urgentes, como una garantía de continuidad y protección de derechos, son actuaciones urgentes. Un juez incompetente no resuelve el conflicto hasta practicar actuaciones que no admitan demora. Otro también que podría estarse ahí supuesto es las diligencias previas esenciales, la legalidad de la detención, formulación de imputaciones, medidas cautelares y vinculación de proceso. Por último, remisión del caso. Tras las diligencias, el juez envía registros y pone el imputado a disposición del juez competente. O sea, aquí es esencial. O sea, en estos casos que nos señala el artículo 29, no podemos estar declarándonos incompetente y dejando libre tal vez a un presunto delincuente, ¿no? Entonces, se formulan todas estas actuaciones y luego después envían al que se crea competente. Y ya se pueden llegar a validar o a nulificar en algún sentido, ¿no? Continuamos en este artículo de las resoluciones de disputas y límites de competenciales. Conflicto de competencia. Si el juez receptor no acepta, devuelve los registros si persiste la negativa y se eleva al superior, hacia un magistrado. ¿Okay? De los jueces siempre va a estar un magistrado. El magistrado, pues a la Suprema Corte. Prohibición expresa. Ningún órgano puede promover competencia a favor de su superior en grado. ¿Okay? Objetivo final. Asegura que las diligencias esenciales se realicen sin demora a pesar de la disputa. En alguna otra manera, pues tenemos aquí que agilizar, o sea, cualquier procedimiento, aunque de alguna otra manera el juzgador no se crea con su competencia, pero él la tendrá que promover hacia un superior, en el sentido para que el superior pueda resolver. ¿Ok? Damos por finalizado este 3.8, cuestiones y conflictos de competencia que se podrían estar dando. Y bueno, vamos por el último, 3.9, y ya concluimos. Este está más chiquito también. Es la imparcialidad del juzgador, también algo esencial, la esencia de la función judicial, también aquí nos lo señala, ¿no? El órgano y contra la persona, ¿no? Aquí nos hace esa dualidad el autor. Y nos señala
jurisdicción y competencia se refiere a los órganos públicos y sus facultades legales con independencia de las personas físicas que lo integran, ¿ok? O sea, aquí ya hablamos ya de la persona que se le está otorgando esa función. Y este funcionario debe tener la imparcialidad. Es una condición esencial que debe satisfacer el titular, ya sea juez o magistrado o ministro, y no el órgano en sí mismo, ¿ok? La condición de ajenidad es la imparcialidad, es el significado estricto de la ajenidad que el juez debe tener respecto de los intereses en conflicto. Históricamente, en la cualidad preponderante del juez. Un tercero extraño a la cotidianidad que examina el litigio con serenidad y desapego. Que no tenga ningún interés de alguna otra manera el juzgador con alguna de las partes, ¿no? Esto es lo que se quiere dar a entender. La máxima jurídica, Nemox iudes in re propria. Nadie debe ser juez en su casa propia, ¿no? Eso ahí también nos lo hace ver en el artículo 14 constitucional, es el principio general del derecho, ¿no? Y bueno, es una limitante ahí del juez en ese sentido. Los sujetos procesales, hablaremos más adelante, todo un capítulo, de 2 capítulos, sinceramente, de estos sujetos procesales, pero aquí lo veremos someramente. Son los sujetos, las partes, son los sujetos interesados, deben acreditar tener un interés jurídico en la controversia. Entendamos, son partes, ¿ok? Demandada, denunciado, demandante, inculpado. Hay que comprender los términos. Y más adelante veremos todos los otros, cómo se les pueden llegar a denominar estas partes, ¿no? Y el juzgador también, el tercero en discordia, el que debe ser imparcial y debe ser un sujeto desinteresado respecto a las partes, pero interesado en la justicia. Así nos lo hace saber el autor. Y bueno, también nos habla de unos impedimentos, los vínculos que afectan al juzgador para poder llevar algún caso, ¿no? Aquí es cuando también se puede declarar incompetente. Son circunstancias que pueden comprometer la objetividad del juzgador, ya sea el parentesco o afinidad con alguna de las partes, amistad íntima o enemistad también, vínculos profesionales o societarios, y por último el interés directo en el negocio, en el litigio que se esté manejando. El juez debe estar totalmente fuera de esto, ni ser familiar, ni tener una amistad, ni haber estado con él en la facultad, o tener ahí una sociedad, o pues bueno, algún interés ahí también directo sobre el negocio. Y bueno, este es el marco legal que delimita esta imparcialidad del juzgador. Y aquí nos menciona varios ordenamientos y varios artículos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nos lo señala en el artículo 146 de su fundamento legal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 39, Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en el 170, artículo Código de Comercio, artículo 1132, y por último el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 37. Aquí nos fundamentan legalmente en este marco legal mexicano la imparcialidad del juzgador. La excusa, el juzgador debe de excusarse, es el deber judicial. Y la iniciativa del juzgador, cuando se presenta una causa de impedimento, el juez debe de excusarse de conocer el asunto.
debe manifestar la causa concreta que afecte su imparcialidad y retirarse del proceso para garantizar la justicia. Quisiera que se cumpliera al 100% este precepto, pero a veces no es así. Pero sí, bueno, aquí es lo que marca la ley y es lo que les tenemos que enseñar, no otras circunstancias. Pero bueno, aquí ya nos señala el autor también el deber de excusarse del juzgador. La clasificación de las excusas. Menciona que hay una solución en algunas leyes y la solución preferible. En algunas leyes facultan al propio juez para decidir sobre su propia excusa. Una crítica convierte al juez en parte interesada. Y bueno, en la solución preferible es atribuir la calificación al superior jerárquico. Así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal del Trabajo. Ahí son dos soluciones que se pueden estar presentando. Y la recusación, esa la presentan las partes, es el derecho de las partes. Si el juzgador no se excusa voluntariamente, la parte afectada puede denunciar el impedimento. Exige la comprobación de la causa dentro de los plazos legales establecidos. ¿Ok? Ahí las partes le tienen que decir al juzgador, oye, pues con esta recusación tú no vas a poder ser imparcial en ese sentido. El trámite de esta recusación debe presentarse dentro de los plazos que prevén las leyes procesales en sus distintas materias. El superior jerárquico es quien resuelve si la causa es fundada o no. O sea, ya sea el juez, pues sería el magistrado, o los magistrados, los ministros. Buscan preservar la imagen de rectitud de la administración de justicia. Y también garantiza que el tercero sea realmente supra partes. ¿Ok? Todos de alguna otra manera están involucrados para que se lleve este juicio imparcial. Bueno, aquí ya vamos a concluir con los trámites de recusación y pues bueno, hacia una resolución imparcial basada en el derecho y la justicia es lo que estamos buscando. Ahí obtuvimos esta información ahí del texto del maestro José Valle Favela y también tuvimos ahí algunas imágenes. Hemos estado trabajando, créanme, con su presentación de la segunda unidad para que también la puedan llegar a visualizar. Es el capítulo 2, está muy extenso, son 10 también. Lo estaré haciendo lo más antes posible para que ustedes también tengan esta grabación. Discúlpenme, pero sí, tuve ahí estos detalles al inicio del tetramestre, pero bueno, ya vamos ya más enfocados. También con la cuestión, a los que les imparto también teoría del Estado, ahí también estamos trabajando con ustedes y también estamos ahí innovando con esas presentaciones. Bueno, ya no me quiero extender más, porque ya me tomé casi 1 hora y media, pero bueno, es que también el tema lo amerita y créanme que por mi tiempo no es, mi tiempo es muy valioso, pero para ustedes yo creo que yo les estaré otorgando eso y mucho más. Al estar siempre al pendiente de su educación en este ámbito de la materia de teoría del proceso, teoría general del proceso. Por mi parte creo que es todo sobre este tema, la jurisdicción y competencia. Estoy muy agradecido por su atención, que me hayan tomado en esta 1 hora y media casi. Y pues bueno, aquí vamos a seguir con las actividades, cada una, semana a semana. Ya estaremos hablando la siguiente semana. Espero no quedarles mal el lunes 9 de febrero. Sinceramente, todos y cada uno de ustedes que me han estado enviando los mensajitos y estamos esperándolo, créanme, una sincera disculpa, no es mi afán quedarles mal, sino que son cuestiones pues a veces técnicas o de tiempos que no se me concedieron estar con ustedes. Pero bueno, ya lo estaremos resolviendo en estas próximas sesiones y si no, pues bueno, como quiera aquí les estaremos al pendiente de ustedes, dejándoles las grabaciones y aquí, pues bueno, que me estén viendo ahí semana a semana.
Fue un placer estar con ustedes en la teoría del proceso Aula A, Aula B y Aula C. Ya saben que son C y D. Son 4 aulas que tenemos y pues bueno, somos arriba de 440 estudiantes en esta materia y me enorgullece mucho estar delante de todos ustedes y sinceramente, bueno, pues aquí estamos para poderlos ayudar, enseñarles más del derecho como futuros abogados. Como se pueden dar cuenta, estuvimos viendo conceptos muy importantes que a lo mejor los estarán escuchando en algunas otras momentos de su vida, el turno o esto, las denuncias. Pues aquí ya vamos aprendiendo bien de alguna otra manera todos estos conceptos y manejen ese lenguaje. Próximamente ya ustedes también van a ser abogados y tienen que desde este momento ya ir hablando como tal, ¿ok? Ese es mi mejor consejo que les puedo dar y motivarlos. Siempre voy a estar en ese sentido. Pues sí, ahora sí que deseándoles con todo el conocimiento que lleguen a adquirir, que sean unos muy buenos abogados y que lleven en alto también el honor de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, en la que también pues bueno están cursando sus materias y que próximamente se van a graduar. Ahí nos estaremos viendo próximamente el año, dentro de un año y medio. Créanme, será un placer saludarlos. Bueno, me despido. Gracias por ponerme atención y cualquier duda, cualquier comentario, aclaración, como siempre, estamos a su entera disposición. Y bueno, saludos cordiales. Hasta luego.